¿Dónde vivir? Es tremenda pregunta existencial. Y aunque pareciera que es algo que elegimos, no sé, con base en el arriendo, en la oferta laboral o la vista desde el balcón, en realidad es una decisión cargada de emociones, de anhelos y de miedos porque transforma nuestra realidad, nuestras relaciones y nuestra forma de ver el mundo. O sea, dónde vivir tiene todo que ver con quién queremos ser. En estas vidas cada vez más largas soñamos con muchas cosas. Una vida más tranquila. La amplitud que me da el campo. La cultura, la intensidad urbana, los cafés, caminar una calle y pasar de tienda en tienda, encontrarse con la gente. Poder tener cercanía con los demás, de poder conversar por las noches, de poder comer juntos. Pero también nos sentimos llenos de dilemas. Yo no sé si uno quiere volver a donde uno nació. Si queremos vivir en el campo y tener ese tipo de vida, o queremos vivir en la ciudad y tener un tipo de vida distinta. Porque estoy en un lugar que me gusta, pero no sé qué onda, y este lugar lo que me pedía era presencialidad. Y cómo el tipo de vivienda que yo escoja va a influir en cómo voy a usar el tiempo libre. La decisión de dónde vivir determina con quién compartimos la vida, el ritmo con el que medimos el tiempo y hasta lo que imaginamos como éxito o como fracaso. Porque esa relación con el hogar no es de una sola dirección. No es que yo solamente modifico mi casa, sino que mi casa me modifica. Y por eso es una de las decisiones trascendentales del ser humano. Esto es Inevitable Elegir, el podcast de Sura donde hablamos con frescura y con rigor sobre lo que significa vivir y elegir en este momento de la historia. En el episodio de hoy, dónde vivir y cómo ha cambiado nuestra relación con eso que llamamos hogar. Las opiniones y puntos de vista expresados por las personas invitadas a este podcast son de su exclusiva responsabilidad. Todo lo que se menciona en este episodio tiene como objetivo principal generar empatía. Parte 1. La gran promesa. Cada vez que tengo que ir y vuelvo y veo Buenos Aires desde arriba en el avión y capaz es de noche, está todo iluminado y es un mar de luces que no termina nunca, me asfixia, me dan náuseas, me descompone. Él es Marcelo D'Andrea, profesor titular de Planificación y Diseño de Paisaje en la Universidad de Buenos Aires. Y siempre pienso que, ¿por qué no me voy a vivir a otro lugar? Con respecto a dónde vivir, hay muchos deseos posibles, pero sobre todo hay dos. Hay quienes sueñan vivir en el campo, relacionado con la naturaleza. La idea de vivir en un espacio más tranquilo. Que mis hijos jueguen al aire libre, comer las verduras sin contaminantes químicos. Y también hay personas como Tomás que encuentro en las ciudades el tipo de vida que a mí me interesa. Una ciudad densa, diversa. Es una vida muy diversa, muy amplia, de que nunca duerme, de que siempre hay algo para hacer. Es una experiencia que yo disfruto y que me alimenta. Es una energía maravillosa. Entonces, ¿cuál es la calidad de vida? Pues esto que suena a una dicotomía o a un sentir súper contemporáneo, en realidad se presenta a lo largo de la historia, incluso muchísimo antes de lo que pensamos que son o que es la aparición de los centros urbanos como las metrópolis que conocemos. Él es Tomás Balmaceda, filósofo y divulgador. Aparece un montón, aparece incluso con el surgimiento de las polis en Grecia y lo que pasaba alrededor, ¿no? Miren lo interesante, en la Grecia clásica la polis no era una ciudad como hoy la conocemos. O sea, la ciudad no era la ciudad porque tuviera calles o murallas o edificios, sino porque en la ciudad habían una red de instituciones y prácticas que unían a sus ciudadanos. Y la polis era la polis porque era el lugar de la filosofía, el teatro, el comercio y la democracia y siempre el campo es visto como un lugar atrasado. Y esta idea se ha mantenido en el tiempo. En el Renacimiento, por ejemplo, la ciudad comienza a consolidarse como centro de comercio, arte y ciencia, de nuevo en contraste con un campo estático y viejo. Y ojo aquí porque uno podría decir que esta idea de las ciudades es solamente hija del capitalismo y del consumo, pero maticemos esta idea porque también lo puedes ver en el siglo XX con el marxismo, o final del siglo XIX, comienzo del XX con la filosofía marxista, ¿no? En la teoría marxista clásica, la ciudad industrial también era el símbolo de la modernidad y era también la posibilidad de la transformación revolucionaria y de una nueva conciencia de clase que es obrera, pero sobre todo que es urbana. Y una vez más, el campo era el espacio de la miseria, ellos hablaban de la ignorancia, del campo, ¿no? Como el trabajo agrario, como un trabajo preindustrial y que había que modernizar, A lo que voy con todo esto es que esa dicotomía es vieja, sí, pero sobre todo eso no era un dilema. Dónde vivir no era una decisión ni una pregunta existencial. Durante siglos la vida estuvo anclada al lugar de nacimiento y, salvo crisis, guerras o desastres, en realidad lo común era permanecer en la tierra de los antepasados, pero eso cambia de forma dramática y masiva con la urbanización industrial. Ahí, en la urbanización industrial, tomamos esa idea de que la ciudad es mejor y la intensificamos de una forma inédita.
O sea, en la revolución industrial dimos por hecho la idea de que vivir en la ciudad como que da una sensación como de progreso, que no sé si se puede decir progreso, pero sí es como, estoy como en otro escalón. No sé, hay como una jerarquía, ¿verdad? Como de la gente que vive en la capital, no sé, como de clase. Quiero que piensen en una experiencia que hayan tenido en una ciudad que ustedes consideren más desarrollada. Quiero que piensen en el asombro de estar en esa gran ciudad, que puede ser por muchas cosas. Piensen, por ejemplo, en esta idea de la ciudad cultural. No sé, la ilusión de la ciudad, donde están los museos, no sé, hay conciertos, actividades culturales. O esa idea de que en la gran ciudad hay espacios para todos los gustos. El rockero, el que baja a este lugar y no sé, es música electrónica, hay de cumbia, hay de karaoke, como que hay parches para todo. O ¿qué me dicen de esta sensación de que uno puede ser quien quiera ser? Entre más grande sea la ciudad, más libre me siento de cómo me visto. O sea, más bien como de romper con la identidad que uno tiene vinculada con el lugar donde nació, y eso genera como la sensación de, entonces aquí puedo hacer lo que yo quiera. Todo eso junto, que, ojo, es verdad en el sentido de que mucha gente lo experimenta, eso hace parte de ese relato de la ciudad que masificamos a finales del siglo XIX para promover la migración masiva a las ciudades. O sea, las ciudades de hoy no solamente se construyeron con fábricas, ferrocarriles y ladrillos, sino también con relatos. Todo eso fue tejiendo una narrativa poderosa. Si uno quería ser alguien, tenía que estar en la ciudad. Y ojo, porque ese relato sigue vigente y está en nuestra historia colectiva. La probabilidad de que nuestros papás o nuestros abuelos o muchos de nosotros hayamos migrado del campo a ciudades más grandes o de ciudades más grandes a ciudades enormes es altísima. Y si de pronto ya estábamos en una ciudad muy grande de nuestro país, era aún más probable que nos picara el bicho de... que lo de afuera es mejor. Yo mi especialización la hice en Barcelona, por ejemplo. ¿Por qué no fuiste a especializarte a Córdoba, me vas a decir? Porque Barcelona era mejor. O porque creía en ese momento que era mejor. O piensen lo interesante que es que todos entendamos perfecto el orden de importancia de las ciudades de nuestro país, cuáles son más grandes, en cuáles hay más trabajo, en cuáles pagan mejor y cosas tan curiosas como en cuáles hay más centros comerciales o en cuáles hay X almacenes de X tiendas. Y eso tiene que ver con una cultura de consumo del siglo XX. Quiero decir, eso es una cultura que se desarrolló en el siglo XX. Él es Alejandro Echeverry, cofundador del Centro de Estudios Urbanos y Ambientales de la Universidad de AFIT en Medellín. ¿Y a dónde voy con todo esto? Hasta el siglo XX, en la narrativa predominante, donde vivir parecía tener una única respuesta correcta, porque recuerden que al mismo tiempo que las ciudades modernas empezaron a crecer, estábamos estrenando un sistema económico que tenía una gran novedad, y es que estaba cambiando el modo en que las personas imaginaban su propia vida. Y ahí apareció la industria inmobiliaria. De hecho, es en esta época que explota la industria inmobiliaria. En el siglo XX nos inventamos un sistema que nos permitía masivamente acceder a una casa. Nos inventamos técnicas de construcción mucho más eficientes. Masificamos, por ejemplo, los créditos hipotecarios y también evolucionamos los seguros de vivienda, que hasta el siglo XIX eran solo contra incendios y no eran realmente masivos. O sea, en el siglo XX la vivienda deja de ser únicamente un refugio para convertirse en un símbolo. Es algo que nos importa más y que nos queremos asegurar de cuidar. Y al mismo tiempo, la ciudad se convierte en un vehículo de desarrollo. Porque las personas que emigran a las ciudades han encontrado mejores índices de vida. Él es Andrés Puerta, encargado de la investigación de planificación urbana en la guía de megatendencias de Sura. Seguramente habrá elementos puntuales en algunas ciudades por temas, qué sé yo, políticos, pero uno a grandes rasgos puede ver que el desarrollo de las ciudades de forma consistente y sistemática genera calidad de vida, ¿cierto? Y aunque esto es verdad, las ciudades que, como acaban de escuchar, han sido espacios de desarrollo y de creación de nuevas identidades, pues nuestra relación con la ciudad no es necesariamente una relación de amor, es más bien... como relación ambivalente. O sea, le tengo mucho cariño a la ciudad porque estudié, me formé, eso también igual es como decir, bueno, agradezco que la ciudad me pudo dar todo esto, pero también cuando te alejas... O sea, aunque agradecidos, también estamos cansados de la ciudad. Parte 2. La gran huida. Hace unos pocos años nos volvimos como especie, los seres humanos nos volvimos una especie urbana. Él es Antonio Vázquez, consultor y científico de datos para la planeación urbana. Porque hace poco se calcula que ocurrió que más de la mitad de la población vive en ciudades. Eso no había ocurrido nunca en la historia humana. En general, la mayoría de los miembros de nuestra especie vivía en zonas rurales, pero la ciudad ha ido acumulando población hasta que logró superar, ¿no? La población urbana hace una década o dos se convirtió en mayoría.
Y Andrés Puerta de Sura nos ayudó a ver esto con números. Piensen en esto, en el año 2025, cerca del 58% de la población global vive en ciudades. O sea, centros urbanos con más de 300.000 habitantes. Y si uno ve las proyecciones, se espera que en unos 25 años pasemos del 58% al 68-69%. Y para el año 2080, o sea, solo 30 años después, ya se espera que ese porcentaje de personas que viven en centros urbanos sea del 79-80%. Ahora, Latinoamérica es un lugar neurálgico en toda esta discusión porque es la región más urbanizada del mundo. O sea, en Latinoamérica somos más urbanos que nadie. Donde casi el 80%, entre el 70 y el 80% de las personas vivimos en ciudades. Por encima de los de Europa y Norteamérica, y por encima de los de África y Asia. Y no solo eso, Latinoamérica ha tenido hasta hoy la urbanización más rápida del planeta. Es que imagínense esto, Londres pasó de 1 a 8 millones de personas en casi 130 años. Nueva York, solamente unas décadas después, se demoró 60 años de tener exactamente el mismo crecimiento, que es de 1 a 8 millones de personas, y eso en Ciudad de México pasó en 30 años. O por ejemplo, ya en 1970 Buenos Aires estaba alcanzando 8.300.000 personas. Eso es 6 veces más rápido. Es decir, a Europa le tomó siglos, a Estados Unidos le tomó décadas y a América Latina solamente una generación convertirse en un continente urbano. Y pues si a eso le sumamos problemas de planeación y el hecho de que las grandes migraciones de Latinoamérica ocurrieron también en contextos de pobreza y de conflictos internos, pues todo eso tiene como consecuencia, digamos, ciudades imperfectas, motivo por el cual cuando escuchamos a los latinoamericanos hablar de las ciudades, lo que más escuchamos son quejas, sobre todo quejas sobre seguridad. Todos los días te roban y matan a alguien. Y quejas sobre tráfico. O sea, es que perder 2 o 3 horas al día es una tragedia. Vean que desde los años 30 empiezan a aparecer en Latinoamérica pólizas contra robo con violencia en establecimientos de comercio. Y en los 40, que es en la década que nace Sura Seguros, los seguros de hogar empiezan a incluir coberturas contra robo dentro de la vivienda. Y ni hablar de la movilidad. Piensen en el hecho de que en Latinoamérica los siniestros viales sean una de las primeras causas de muerte de personas entre 15 y 29 años. Eso sube los valores de las pólizas, pero también es algo que nos preocupa porque esa accidentalidad es mayor en ciudades. Y bueno, además de la inseguridad y el tráfico, posiblemente el reto más grande de nuestras ciudades, que es la desigualdad. Donde tenemos alguna parte de la población viviendo en condiciones excelentes y a otra parte viviendo en condiciones muy malas. Todos queremos vivir en la ciudad, o todos necesitamos vivir en la ciudad en muchos casos, pero lo que no estamos logrando es que todos lo hagamos en condiciones dignas. Con mis estudiantes a veces discuto mucho eso y ellos me dicen que ellos padecen la ciudad. Ella es Ángela María Franco, profesora, investigadora y consultora en planeación urbana de la Universidad del Valle. Y deberían disfrutar la ciudad, uno debería disfrutar, vivir en un entorno urbano. Y sí, podemos entender que cuando un problema es complejísimo y la solución inevitablemente va a tomar muchos años, hay una ansiedad y quien puede dice, ok, lo voy a solucionar a nivel individual. Esto que está mencionando Antonio es clave porque a medida que las ciudades se volvieron lugares hostiles para vivir, el que podía, pues, se iba de las ciudades. Y eso tiene un nombre en los estudios sociales que es white flight, la huida blanca, porque se refiere así sin tapujos al tema de que las familias de clase media alta, blancas en general, dejaron sus barrios céntricos históricos en las grandes ciudades y se fueron a los suburbios. O sea, la típica casa gringa, una casa suburbana muy verde, alejada de la ciudad, a la que todos, entre comillas, huyeron de los centros urbanos buscando más espacio, más aire, más paz y más seguridad. En nuestras ciudades latinoamericanas existió una versión de eso y existe, más pequeña, son barrios cerrados. En Argentina el fenómeno de los country. Porque en esta paranoia que vivimos los latinoamericanos con la inseguridad, esos suburbios que en Estados Unidos y en Europa eran barrios, o sea, espacios abiertos, pues en Latinoamérica fueron principalmente barrios cerrados, o countries, o barrios privados, o conjuntos cerrados, o condominios, o como le digan en su país, en donde, de nuevo, quienes podían, vivían muy cómodos. Vivimos en las afueras, en un country. Los chicos se crían más libres, más seguros, no nos roban. Tienen mucho confort, unas viviendas con cierta área, jardines, espacios para las mascotas, para los niños, etc. De hecho, la venta inmobiliaria gráfica es una familia feliz, mamá, papá, 2 hijos, con un perro, con el aire libre, con mucho verde. Antes el country era para la clase social alta. Hoy hay country para la clase media. Listo, entonces, ¿cómo va la cosa hasta ahora? Primero nos urbanizamos y llegamos a las grandes ciudades y después llegan los suburbios como una gran alternativa, pero después viene una venganza del centro urbano, una venganza de las downtowns. Porque a medida que pasa el tiempo, las reglas sobre qué configura dónde vivimos van cambiando, entonces pasan varias cosas como que una gran parte de la manufactura que estaba en Occidente se fue a Asia en gran medida, pero también en nuestras ciudades latinoamericanas ha pasado eso, no producimos
tanta metalmecánica o automóviles. Y esto coincide con el crecimiento de otro tipo de empresas, que son las empresas de servicios y sobre todo las empresas de tecnología. Antes la economía la dominaban las industrias de manufacturas, automóviles, etcétera. Pues hoy hay unos sectores empresariales, industriales de nuevas tecnologías, etcétera, que es otro tipo de productividad. Que ya no necesita predios gigantescos en general, pero sí necesita mucho capital humano. Entonces está de nuevo la idea de que las empresas quieren ser cool y quieren estar en los centros urbanos donde haya juventud y variedad y cultura. O sea, volvimos a las ciudades y después llegó la pandemia en un mundo completamente transformado por la tecnología. Entonces parecía que ahora sí se acabó este regreso a la ciudad. El péndulo va para el otro lado. Todo el mundo quería huir. De hecho, los que pudieron huyeron. Y mucha gente, ahí también creo que lo escuché entre colegas, que dijo, suficiente, la ciudad no va más, nos va a matar a todos, me quiero ir lejos, quiero ir a la playa, quiero ir a la montaña. Pero ¿cómo les parece que...? Los datos dicen que una vez que el humo se asentó, el polvo se asentó, no ocurrió ese éxodo. Y de hecho está más difícil que nunca vivir en los centros urbanos densos. Es como que fue una ilusión, o en todo caso una ansiedad pasajera, porque la población quiere seguir cerca de los centros urbanos densos hoy en día. No ocurrió esa descompresión de las zonas más urbanizadas en pos de más naturaleza. Miren, uno podría interpretar esta historia como una especie de péndulo entre la ciudad y el campo, entre la ciudad y la no ciudad, pero no en realidad. Lo que hay es un montón de intentos fallidos de alejarnos, de huir de ciudades que terminan teniendo un magnetismo que parecía absoluto, o más bien, de un ritmo de vida que parece inevitable. Ahora, como lo que queremos en este podcast es ver esto con perspectiva, quiero que veamos que estos intentos por vivir más tranquilos y fuera de la ciudad tienen unos costos y unas consecuencias. Primero, en la mayoría de casos, este es un modelo que nos lleva a reducir nuestras relaciones sociales o, digamos, debilitar esa vida en sociedad que promovía la ciudad. Pero también el hecho de que estamos construyendo en territorios que podrían ser la despensa del mundo. Yo me acuerdo que en una visita de una misión japonesa a Colombia, lo primero que decían, ustedes están construyendo, ustedes están pavimentando la despensa de la comida del mundo. O sea, suelos con la calidad agrológica de los que tenemos en muchas zonas de Colombia, convertidos en parcelaciones o convertidos en municipios que van creciendo y creciendo en un modelo expansivo. Y a esto agreguémosle que con una migración tan masiva al campo de personas de la ciudad, con ingresos de la ciudad, el valor del suelo cambia de una forma radical. Lo cual empieza también a hacer una diferenciación de quienes pueden adquirir tierra en esas zonas o de personas que tradicionalmente han tenido esa tierra agrícola y que empiezan a venderla porque el precio es muy alto. Es algo también que es uno de los efectos de esa suburbanización. Y ahora veamos los costos, digamos, individuales. ¿Cómo me afecta esto a mí y cómo afecta a mi familia? Es bien interesante, por ejemplo, que estemos dispuestos a conducir 1 hora, 2 horas, 3 horas, con tal de vivir en un lugar seguro y con mucho verde. Como le pasó, por ejemplo, a David, que creció en las afueras de Quito, pero trabajaba, estudiaba, tenía una novia, tenía amigos, tenía todo, o sea, todo funcionaba en la ciudad. Y que entonces tenía una vida súper agitada. Porque tenía que irme a trabajar, estudiaba y trabajaba y regresaba acá muy tarde y me iba muy temprano. O sea, puede pasar algo paradójico y es que por tener una vida tranquila terminamos viviendo en medio de una logística no tan tranquila. Y aquí les voy a hacer una confesión. Yo estoy grabando y haciendo este episodio desde mi casa, que es una casa en el campo, y aunque una parte de mí siente que esto es un sueño, porque yo me mudé justamente buscando una vida más tranquila, la verdad es que muchas veces como que termino trabajando con un ritmo muy parecido al que tenía en la ciudad, pero con una vista más verde. O sea, muchas veces lo que termina pasando es que pensamos que solamente mudándonos, íbamos a acceder casi que a comprar un estilo de vida distinto, y en la práctica terminamos llevándonos puesta a la ciudad. O bueno, el ritmo de vida de la ciudad, que para ser justos no le pertenece a un territorio, sino a los tiempos en los que vivimos. Entonces, muchos nos hemos ido al campo y ahí nos vamos a quedar, y muchos nos hemos ido y hemos decidido volver, y todas estas formas de migración van a seguir pasando porque todo pasa a la vez. Estos procesos de migración, llamémoslo contramigración hacia la ruralidad, son una realidad, o sea, y también llegaron para quedarse y van a persistir. Hay personas de la ruralidad que dicen me voy para la ciudad porque quieren tener un trabajo donde me paguen seguridad social. O sea, esos son elementos que ocurren a la misma vez. Entonces lo que nos queda es reconocerlo y buscar formas de que tanto la ciudad como el campo, ambas, sean espacios sostenibles y sean también espacios de equidad. Y esto lo decimos porque es posible. Ya hay formas suburbanas de vivir de manera muy respetuosa con el medio ambiente y con las comunidades que antes estaban ahí, y ni hablar de las ciudades. Las ciudades tienen que seguir existiendo. El ser humano más eficiente y ecológico que hay es el ser humano urbano. Cuanto más densa es la ciudad donde vive un ser humano,
menos energía gasta per cápita en mantenerse vivo. Muchas ciudades, por ejemplo, se están naturalizando. O sea, no estoy hablando de ninguna ciudad europea, estoy hablando de ejemplos locales, ciudades como Curitiba, que están haciendo una lectura de la naturaleza de una forma muy responsable para finalmente diseñar con esa naturaleza. Los corredores verdes en Medellín, por ejemplo, que han logrado bajarle la temperatura a ciertas zonas de la ciudad porque han generado pavimentos permeables. O sea, creo que hay una combinación muy interesante. Las ciclorrutas en Bogotá que cada vez son más completas. Y también nosotros, y me refiero a nosotros en calidad de ciudadanos, de habitantes de estas polis contemporáneas, nosotros también hemos respondido. Por ejemplo, el boom de las bicicletas y de muchas formas de movilidad alternativa viene de nosotros que también estamos tratando de movilizarnos diferente, lo cual también ha retado a compañías como Sura. Miren que según Fitch Ratings, las ventas de vehículos están bajando tanto que eso genera una reducción del 0,2% del PIB mundial y en cambio hay un aumento en lo que llaman transportes multimodales, o sea, personas que alternan el metro o el transporte público con bicicletas y patinetas y scooters, muchas veces propias y muchas veces compartidas o rentadas, motivo por el cual hemos ofrecido también seguros de movilidad que sean así de flexibles. O sea, la movilidad futura, llamémoslo los carros autónomos, el compartir el vehículo y el transporte público. Todo esto está ocurriendo principalmente en las ciudades. El tema de la movilidad activa, que lo hablamos del tema de la proximidad o la ciudad de los 15 minutos, como se dice hoy, donde uno puede caminar o de alguna manera montar en su bici cercano, ir a trabajar, llevar que los niños vayan a su colegio, etcétera, pues también hay una necesidad de servicios de proximidad. En otras palabras, deberíamos poder pensar que las ciudades que tenemos deberían llegar a ser las ciudades ideales. Porque si no pensamos así, vamos a seguir pensando que le estamos dejando esa ciudad a alguien más que no tuvo con qué irse a vivir a la vivienda suburbana. Voy a decirle una vez más que las decisiones que cada uno tome sobre dónde vivir, que ahora son mucho más amplias, promuevan o permitan bienestar para todos. Pero eso no es todo. Hay un elemento más que hace que esto se sienta un poquito más intenso. Parte 3. ¿Quiénes queremos ser? Históricamente, el lugar donde vos nacés era el lugar en donde definía un montón de tu identidad. Digamos, los 3 pilares clásicos de la identidad a partir de la modernidad estaban dados por tu lugar de nacimiento, tu familia y tu religión. Las 3 cosas ahora están en crisis. Está en crisis tu identidad familiar, porque realmente cada vez más las personas sentimos que nuestra verdadera familia no está marcada por la sangre, no solo por las familias ensambladas, sino porque mucha gente te va a decir que sus amigos son su familia. La religión, estamos en tiempos súper seculares. Y el lugar de nacimiento, claro, el lugar de nacimiento tiene un espacio en nuestro corazón, pero no es el mismo espacio de antes. Las personas ahora tienen menos apego territorial por sus espacios, quiere decir, viven de maneras muy diferentes ese desarraigo. Antes el lugar donde nacíamos era como una raíz que nos anclaba. Ahí donde nacíamos estaba nuestro trabajo, nuestras amistades, nuestra vida social y cultural. O sea, en ese lugar estaba nuestra identidad. Pero eso ha cambiado, eso ha sufrido una transformación profunda que tiene muchas aristas y muchas formas de manifestarse y quiero que veamos algunas de ellas. Por un lado, vean que desde los 90 hemos presenciado un aumento del precio de las viviendas comparado con los ingresos y en consecuencia un aumento en la cantidad de personas que vive en arriendo. Esto es muy evidente en las 83.000 pólizas de arrendamiento que Sura Seguros tiene en este momento y que siguen creciendo. Y esto se manifiesta de 2 formas. Primero, que vivimos en arriendo en casas que se sienten como propias así sean temporales. Y segundo, que no estamos tan atados a esas casas en el largo plazo y nos podemos mover. Ahora, a eso súmenle otro fenómeno y es que cada vez hay más intercambio de personas, de culturas. No es nada inusual para cualquier persona de un centro urbano que tenga colegas, compañeros, vecinos, amigos de otros países. Y ese intercambio no es solo físico. Porque hay un tipo, llamémoslo, de relaciones laborales y de relaciones sociales que no depende única o exclusivamente de esa comunicación cotidiana física. Para cada vez más personas, esas cosas que configuraban mi identidad ya no son fijas. Uno pareciera que se las puede llevar. Mi trabajo puede viajar conmigo gracias al teletrabajo. Mis amistades siguen cerca a través de las videollamadas y chats y mis referencias culturales caben en un teléfono con conexión a internet. Y voy a estar como siendo yo y haciendo lo que hago en cualquier parte. Y a esto súmenle algo más, y es que también estamos viajando más, y con esto no me refiero solamente al crecimiento del turismo en el mundo, sino al deseo de irnos por un tiempo, como le pasó, por ejemplo, a Juana. O sea, como que yo soy muy consciente que yo crecí con el deseo de vivir en otro lado, ¿sí? De ir a ver cómo viven en otros lados
Y no solo eso, porque eso se hace como viajando y simplemente pasando por un lugar, pero como vivir en el lugar y enriquecer como esa experiencia de vida. Lo cual de nuevo ha ocurrido de muchas formas. Por ejemplo, según la UNESCO, el número de latinoamericanos yéndose a estudiar fuera del país se dobló entre 2005 y 2019. Y también estamos viendo algo, y es que en los seguros de viaje hay un crecimiento progresivo de seguros de viajes largos. Todo esto nos va sembrando como una semillita, como una idea nueva sobre lo que es posible. O sea, algo que yo no hace, digamos, 5 años no me imaginaba era la posibilidad de ir a pasar una temporada a otro país, ¿verdad? Y ahí como que se me abrió un mundo que yo no tenía contemplado. O sea, para mí fue como desbloquear algo, ¿verdad? No sé, como si la vida fuera un videojuego, ¿verdad? Y como que, no sé, me metí en un canal secreto o un túnel secreto del videojuego y ahí se desbloqueó como un mapa que estaba oculto. No sé, imaginamos que podemos movernos y vivir casi en cualquier parte del mundo. Todo esto junto habilita una movilidad que es inédita. Nos estamos moviendo alrededor del planeta como nunca antes. Ya no estás anclado en un solo lugar permanentemente tus 30 años o 40 años, sino que tiene una mayor, llamémoslo, posibilidad de vivir parte de tu época o de tu vida en una ciudad, en el centro de la ciudad, después en otra parte de la ciudad. Seguramente es fácil que te vayas a vivir a otra ciudad o al campo, después regreses. Hay una fluidez y una apertura para ir teniendo etapas distintas. Fíjate que hoy lo que se llama los nómadas digitales, personas que vienen a trabajar unos meses o unos años y después van a otra ciudad, etcétera. Guardadas las proporciones, yo creo que en el futuro esto va a ser mucho más común también dentro de nuestra sociedad. Pensando en ese tema rural-urbano, yo creo que también va a ser mucho más fluido ese intercambio en los hábitos de vida nuestros, de tener esa posibilidad de estar moviéndonos de un lugar a otro. O sea, como que yo sí siento que es diferente, ¿verdad? Ahora, lo que quiero que vean es que esto tiene un impacto en el mundo tal que reta o transforma el rol de actores que eran mucho más pasivos. Y me quiero referir, por ejemplo, a las ciudades. Hay un autor llamado Richard Florida que muestra cómo este movimiento humano genera competencia entre ciudades para ser quienes atraigan la población joven, económicamente activa, que sería en la cual se puede basar el desarrollo de la ciudad, pero que tiene posibilidad de irse a donde quiera, básicamente. Y según explica Florida, estas ciudades compiten con amenities, es decir, con sus parques, con su vida cultural, con su cultura de teatros o de cine o de festivales o de música. Y todo esto tiene que ver con una identidad, como que las ciudades deberían tener una identidad propia con la que quiera asociarse la población que puede sumarse, ¿no? O retener población también, que no se le vaya a otra. O sea, las ciudades se vuelven marcas para atraer justamente a una población que se asume que podría elegir otra ciudad sin más limitación que a dónde quiere ir y cuál le entusiasma para vivir. Y más interesante aún, nuestras ciudades compiten en ese entorno global de una forma que también es inédita. Ciudades como Medellín o Ciudad de México, Buenos Aires están atrayendo personas de todo el mundo, personas que se vienen a vivir o a vivir un tiempo. O sea, nos estamos yendo, pero también muchos están viniendo. Y eso tiene impactos otra vez en el precio del suelo, en gentrificación y en cosas que estamos viviendo. Pero además de las empresas, esto también transforma ¿dónde quieren vivir, entre comillas, las empresas? Porque las ciudades a veces compiten mucho por quienes pueden atraer a las empresas más pujantes para que se asienten en su territorio. Entonces no solo hay una ansiedad a nivel individual o de humanos de dónde ir o dónde vivir, sino que también las empresas, sobre todo las más nuevas, las que quieren acceder a talento, las que quieren destacarse, también a veces están pensando dónde pueden llevar sus oficinas. Y en algunos casos extremos, la empresa es la que pone las reglas, porque también recordaba cuando Amazon decidió que iba a hacer un nuevo cuartel general, lo llamaban Headquarters 2, y puso a competir a las ciudades en Estados Unidos a ver cuál le ofrecía más ventajas para elegirla como sede. Como nosotros lo vemos, la historia de dónde vivir es una historia donde de manera progresiva los individuos tenemos más agencia, tenemos cada vez más la posibilidad de elegir qué es para nosotros bienestar y qué es para nosotros una vida que vale la pena, y tenemos el deber colectivo de que esas decisiones individuales también aseguren bienestar para todos. En Sura decimos asegúrate de vivir, pues eso también incluye asegurarnos de vivir en un lugar de una forma consciente y decidida. Eso es lo que queríamos iluminar en este episodio, que ojalá no sea un episodio sino una conversación. Por favor, comenten dónde sueñan vivir ustedes, qué se los impide, qué les hace ilusión, qué les da miedo. Este podcast es parte del propósito de Sura de acompañarnos a vivir, de acompañarnos a decidir con perspectiva. Recuerden que las marcas mencionadas no están relacionadas con Sura ni patrocinan este contenido y solo se mencionan como resultado de la investigación en el tema.
Este episodio fue producido por Juan Pablo Ramírez, Mariana Piñeros y Araceli López. Fue musicalizado por Santiago Bernal. La dirección ejecutiva estuvo a cargo de Daniel Altaona y el diseño gráfico de Vanessa Erazo, todos de Naranja Media. La revisión editorial estuvo a cargo del equipo de Seguros Sura. Yo soy Juan Pablo Ramírez y nos escuchamos en el siguiente episodio.